Hoy te hablo de qué significa para tu bolsillo la primera subida de tipos del Banco Central Europeo en casi 3 años. La facilidad de depósito pasa del 2 al 2,25%, mientras la guerra en Irán vuelve a calentar la inflación en la eurozona. Bajamos eso a tierra con nombres y apellidos. La cuenta remunerada de Trade Republic sube al 3,04% TAE para nuevos clientes, una oferta que ya tenían porque veían venir esta subida, y al 2,27 TAE para los clientes existentes, que replica, como se han comprometido siempre, la subida del Banco Central Europeo. Es decir, ese 2,27 TAE no es más que el 2,25 interbancario. B100, ese banco o neobanco del banco gallego Abanca, aprieta las condiciones de su cuenta Health para mantener el 3% TAE. ING se queda en el 1,25 TAE con nómina y tira de depósitos al 2,5% TAE a 3 meses. N26 remunera la cuenta gratis solo al 0,5% TAE en España y Revolut se mueve entre el 1,15 y el 2,27 TAE según el plan de suscripción que pagues. Importante, las suscripciones llegan a ING. De esto también lo vamos a decir. Lo que pasa es que vamos a ver que nadie con suscripción llega a igualar al gran disruptor del mercado bancario español, que era ni más ni menos que Trade Republic, y no N26, como algunos pensamos hace un par de años. Además, te voy a contar qué esperan los analistas del Banco Central Europeo para el resto de 2026 y por qué los fondos monetarios vuelven a ser una herramienta muy seria para aparcar liquidez con poco riesgo en este nuevo mundo de tipos normalitos en torno al 2,25, 2,50. Vamos con ello. Comienza Doble Dígito, el semanario de marcas, consumo y finanzas personales de Bala Extra, con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es lunes 15 de junio de 2026, capítulo 1831 de Bala Extra, Doble Dígito, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. El jueves pasado en Frankfurt, el Banco Central Europeo decidió subir por primera vez casi 3 años después el precio del dinero. La facilidad de depósito, que se dice, que es lo que paga a los bancos por aparcar allí su liquidez, pasa del 2 al 2,25% y el tipo principal de financiación se coloca alrededor del 2,4%. Lo hace porque la guerra en Irán está empujando de nuevo al alza la inflación en la zona euro, pero sin comprometer una senda fija. Han dejado claro que las próximas decisiones dependerán de los datos. Y eso en tu día a día significa varias cosas muy concretas. Que las nuevas hipotecas y préstamos y las viejas hipotecas, que son variables, tenderán a encarecerse un poco más. Que los bancos vuelven a tener un suelo cómodo del 2,25% donde colocar tu dinero y ganar margen. Y que cuentas remuneradas y fondos monetarios vuelven a ser herramientas muy serias para el dinero que quieres tener disponible y al que quieres perderle el mínimo dinero posible frente a la inflación. Hoy quiero contarte con rigor qué está haciendo Trade Republic con su cuenta para nuevos clientes al 3,04% TAE, qué está proponiendo B100 con su cuenta Health al 3%, en qué punto está ING con la cuenta naranja, sus depósitos y la llegada de las suscripciones a su cartera de productos, qué de verdad remunera N26 en su cuenta gratis, qué paga Revolut según el plan y por qué los fondos monetarios, insisto mucho en esto, porque además nuestro querido Daniel, que suele venir por aquí a hablarnos de este tipo de productos, los recomienda mucho en estas situaciones de subida de tipos, porque estos fondos monetarios se han vuelto a poner interesantes con esta subida del Banco Central Europeo. Empiezo poniendo un poco más de contexto al movimiento del Banco Central Europeo. En su reunión del 11 de junio,
el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo elevó en un cuartillo, que se suele decir en 0,25 puntos porcentuales, los tipos de interés oficiales, lo que se denomina facilidad de depósito, que pasa del 2 al 2,25%. El tipo principal de refinanciación se sitúa en torno al 2,4% y lo que se llama facilidad marginal de crédito sube hacia el 2,65%. Pero a los efectos de este programa, lo que nos interesa es ese tipo del 2 al 2,25%, esa subida de un cuartillo en lo que yo llamo, no sé si es lo más correcto, el tipo interbancario. La motivación principal es la inflación, las tensiones en Irán y el repunte de los precios de la energía, no tanto en España, por el asunto de la excepción ibérica, España y Portugal, y en el caso además español, porque nos pilla todo esto, pues en un momento de menor demanda energética desde el punto de vista del frío del invierno y tal y cual, todavía no ha terminado de llegar al calor serio del verano, y me diréis alguno, porque tú no vives aquí, porque yo no vivo ahí, efectivamente, aunque ya hemos tenido 2 olas de calor. ¿Y por qué no decirlo? Pues porque el viento y sobre todo el sol hacen de España un sitio energéticamente distinto ya, sin remisión, pase lo que pase en las próximas elecciones, sin remisión, porque ya se ha creado una capacidad instalada de generación basada en energías renovables que es soberanamente enorme. Y digo soberanamente de una manera muy consciente. Bueno, la motivación principal de esa inflación, que como digo son las tensiones en Irán y el repunte del precio de la energía en la mayor parte de países europeos, han llevado al Banco Central a revisar al alza sus previsiones de inflación para 2026 del entorno del 1,9 al 2,6, que os voy a decir una cosa, poco me parece. No sé qué está pasando con la economía. La bolsa está yendo para arriba a pesar de todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, poco me parece. No obstante, eso les obliga a endurecer un poco las condiciones financieras para evitar que el problema se descontrole. A la vez, el mensaje es prudente. No prometen seguir subiendo ni tampoco bajar en 2026. Dicen que decidirán reunión a reunión en función de los datos de la inflación y del crecimiento. En tu vida real esto se va a traducir en que el Euribor tendrá algo más de presión al alza, las nuevas hipotecas o las revisiones de las viejas serán algo más caras, los bancos tienen incentivos para pagar al menos una parte de ese 2,25% en tus ahorros y el dinero parado al 0% es ya claramente una decisión, no una inevitabilidad. Y es, por qué no decirlo, una mala decisión, porque vas a estar perdiendo el 3% de tu dinero o cerca del 3% de tu dinero todos los años. Aquí es donde entra la reacción de los neobancos, que si no fuera por ellos, el mercado bancario sería un desierto en donde todo el mundo miraría para otro lado, salvo que decidas contratar productos por los que la banca tradicional suele cobrar demasiado. El primero en mover ficha, como no podía ser de otra manera, ya sabéis, pasamos de ser unos fans incondicionales de N26 a Trade Republic, claro, cómo no. Y nosotros y nosotras como una buena parte, cada vez más, sobre todo de la chavalería. A la gente más mayor le cuesta. A la gente más mayor que no sabe ni siquiera pronunciar el nombre del banco que le dice que le va a dar el 2,25, a veces no se atreven. Trade Republic es un neobanco alemán, hemos hablado de él aquí 100 veces, tiene licencia de inversión y cuenta remunerada con IBAN español. A día de hoy, insisto, subrayo, su cuenta de efectivo en España ofrece 2 tipos distintos según cuando te hayas dado de alta, ¿vale? Si abriste la cuenta, fuiste nuevo cliente o nueva clienta a partir del 12 de mayo, te pagan un tipo frontal que se llama un tipo de bienvenida del 3,04% TAE sobre todo el saldo en efectivo, sin límite y sin condiciones de nómina.
sin tener que poner recibos, sin tener que hacer ningún gasto mínimo, sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Suerte que tienes de no haber tenido antes la cuenta porque te la remuneran al 3,04%. Mala suerte de no habértela abierto antes porque en la contabilidad general que el banco te ofrece, a mí me dice Trade Republic que yo llevo ya casi cerca de 3.000 euros de intereses pagados en la cuenta corriente. Cerca de 3.000 euros. Ha pasado el tiempo y he llegado a tener bastante dinero en esa cuenta. Cierto es, pero en una cuenta corriente, cerca de 3.000 euros. Si ya tenías cuenta, como es mi caso y como seguramente es el tuyo porque eres oyente de este programa, si ya tenías cuenta antes de esa fecha del 12 de mayo, el tipo vigente era el del compromiso de Trade Republic, que me encanta y es una de las cosas mejores de este banco. El compromiso de copiar al 100% las decisiones del Banco Central Europeo. Estaba vigente el 2,02% porque el dinero en la zona euro estaba al 2%, y tras el movimiento del jueves en Frankfurt se va a actualizar el 17 de junio, es decir, pasado mañana, la cuenta corriente donde depositas el dinero, que en mi caso es mi cuenta principal, donde pago mis recibos, donde cobro mi nómina. No, miento, la nómina la cobro en Cuchabank. Ahí acabo de patinar. Pero bueno, es que es igual, en Cuchabank dura algo así como 10 minutos, porque me la ingresan a las 12 de la noche del último día hábil del mes, y normalmente para las 12:10 está ya en Trade Republic. Para todos nosotros se actualiza el 2,27 a partir de esa fecha del 17 de junio, en línea con esa nueva facilidad de depósito del Banco Central Europeo. Los intereses se calculan día a día y se abonan mensualmente en tu propia cuenta de Trade Republic. De ahí ese 2,27 TAE frente al 2,25 del precio del dinero en la zona euro. No hay límites de saldo remunerado ni requisitos de permanencia. Si tienes 500 euros, te aplican el tipo completo sobre esos 500. Si tienes 25.000, sobre los 25.000. Lo único que cambia es si eres cliente nuevo o cliente antiguo. Pero bueno, eso irá convergiendo en breve. El segundo nombre propio de este capítulo es B100. La cuenta Health, que en algún momento también hemos hablado aquí de ella, yo ya no la tengo, que funciona bajo el paraguas de Abanca, es una cuenta remunerada que paga hasta un 3% TAE sobre los primeros 50.000 euros sin comisiones de mantenimiento. Pero es importante entender las condiciones para no llevarnos a engaño. Hay una primera capa de juego que tiene que ver con la salud. No puedes meter todo tu dinero directamente en la cuenta Health. Solo puedes ir traspasando desde la cuenta online B100 a medida que cumples retos diarios como el Move to Save o el Off to Save. El primero es hacer pasos, andar, y el segundo es desconectar el móvil, es decir, no entrar no entrar en ninguno de los sitios que yo ya no tengo en mi móvil. No entrar en Facebook, no entrar en Instagram, no entrar en TikTok, este tipo de cosas. Sobre todo el Off to Save está muy bien porque no me acuerdo si eran como 25 o 30 euros diarios que pasaban en la cuenta Health. Cada reto que cumples abre un poco más de espacio para trasladar ahorro a la cuenta que remunera. Y hay una segunda capa más financiera que tiene que ver con la tarjeta. Para obtener el tipo máximo del 3%, y esto es una novedad que complica mucho entender esta cuenta, necesitas hacer como mínimo 8 compras al mes con tu tarjeta B100 y gastar en total 200 euros o más en esas compras. Si no cumples esas dos condiciones, el tipo baja al entorno del 2,40, que no está nada mal y sigue siendo una opción a tener en cuenta, sobre todo si no utilizas Instagram, si no utilizas TikTok, si no utilizas Facebook, si no utilizas Twitter y si eres una persona pues con una cierta tendencia a hacer algo de deporte. Es decir, B100 aprovecha el entorno de tipos altos
para proponerte un pacto. Si dejas que tu vida financiera y tu comportamiento en salud y gasto pasen por su app y sus tarjetas, te paga un tipo muy potente. Si no te quieres complicar o no cumples los requisitos, sigues teniendo una remuneración razonable pero más baja. El tercer actor es ING, un viejo conocido. En España la cuenta naranja de ING paga un 1,25% TAE a los clientes con cuenta nómina y un 0,85 TAE para quienes no la tienen aún, con intereses abonados mensualmente y sin comisión de mantenimiento. Además, ING está comercializando un depósito a 3 meses al 2,5 TAE para clientes con cuenta naranja sin importe mínimo y hasta un máximo de 50.000 euros y con ventajas temporales de contratación. Por ejemplo, tuvieron una campaña hasta finales de febrero. Yo esto no lo he mirado ahora cómo está, pero bueno, échale un ojo porque puede que tengan alguna otra oferta en este momento. Es decir, está en la parte alta de la banca tradicional, pero claramente es banca tradicional. Está muy por debajo del tramo del 2,4 o 3% en el que se mueven las mejores ofertas que acabamos de escuchar de los neobancos. Y mientras en España hace eso, en Países Bajos ha arrancado un experimento bastante radical, planes de banca por suscripción, en lo que pagas una cuota mensual y a cambio tienes un pack de cuentas, tarjetas de algo de remuneración del ahorro, descuentos de inversión y suscripciones como Amazon Prime o Disney Plus. ING ha dicho que quiere llevar este modelo a otros mercados, incluida España, con el tiempo. Esto encaja con un escenario de tipos como el actual. Parte de sus ingresos vendrán de lo que ganan con tu dinero y parte vendrán directamente de cuotas fijas, como si fuera una plataforma más. Y por ahora las reacciones que veo a mi alrededor y las que he leído en la comunidad de Bala Extra en ElementX, en matrix.org, a través de ElementX o de la aplicación con la que tú quieras entrar, te invito a que vayas. Ya sabes que en las notas del programa siempre dejo un enlace y un correo donde me puedes preguntar si tienes algún problema. Pues ya se han generado reacciones del tipo de, pues a mí como me pidan dinero para lo que dan, me voy. Es curioso que esto sea así. Es curioso que queriendo modernizar el banco, en realidad torpemente pueden volver complicado un producto que si tenía algo era sencillez. Y que es verdad que últimamente no ha estado a la altura en los tipos de interés porque es difícil competir con fintech o neobancos como Trade Republic, pero bueno, en su favor hay que decir que los neobancos que lo estaban rompiendo, como diría esto, para que rompían la pana hace 3 o 4 años, pues ya no están. Quiero decir, existen, pero ya no lo hacen, como N26. Y vamos con N26, y vamos con Revolut, los otros grandes actores de los últimos años en España, y veremos ahora que también en otras partes del mundo. En España la cuenta remunerada de N26 está lejísimos de lo que ofrecen Trade Republic o B100. Según fichas y comparadores actualizados, la realidad es esta. En la cuenta N26 estándar, la gratis, el ahorro, se remunera al 0,5% TAE. En los planes Smart You y You, los dos que son distintos, de pago, las ventajas van más por el lado de las tarjetas y servicios que por el tipo de la cuenta. Las referencias públicas mantienen ese 0,5% TAE para España, aunque estés pagando una suscripción. N26 ha lanzado promos mucho más altas, como la oferta del 2,79 para nuevos clientes que activarán Bizum a partir de marzo del 2025. Pero esas campañas tuvieron fecha de caducidad y condiciones muy concretas. Hoy, para la mayoría de clientes estándar, el tipo de referencia es el 0,5% TAE, que está muy por debajo del IPC, está muy por debajo de lo que ofrece Trade Republic. Revolut, en cambio, está algo más pegada al movimiento del Banco Central Europeo. Su cuenta remunerada en España paga a junio de 2026 los siguientes tipos máximos según el plan. La estándar, el 1,15 TAE sin cuota mensual. Y a partir de ahí sube un poquito, ligeramente, para igualar a Trade Republic, tienes que irte a pagar la ultra
que sí que te da el 2,27% TAE, solo hasta un cierto umbral de dinero, y te cuesta 55 euros al mes. O sea, palmas pasta. Los intereses se calculan a diario y se abonan mensualmente, y el saldo máximo remunerado es muy elevado, hasta de varios millones de euros, 5. Me llegó un correo electrónico diciéndome que me iban a remunerar hasta 5 millones. Digo, sí. Ojalá los tuviera y desde luego no los metería todos en el mismo banco, porque ya sabéis que en el caso de Revolut, como en cualquier banco en la zona euro, no es esperable que en un caso de problemas con el banco, de quiebra o de lo que sea, no es esperable, no te va a dar nadie más de 100.000 euros por titular y cuenta. Revolut no compite directamente con el 3% de Trade Republic, vamos a decir con el 2,27, ¿vale? Porque el 3 en realidad es solamente para nuevos clientes desde mayo. Tampoco lo hace con B100, pero sí se sitúa por encima de ING en sus planes altos y muy por encima del 0,5 de la cuenta gratuita de N26. A cambio, introduce un coste fijo mensual que también hay que tener en cuenta, pero que no está en todas sus suscripciones. La estándar, que es gratuita y sin cuota mensual, es un 1,15, es decir, que ya está muy por encima del 0,5 de ING, de N26, quiero decir. Con estos nombres sobre la mesa vuelve un momento al Banco Central Europeo para mirar hacia adelante. A comienzos de año muchos analistas esperaban que el Banco Central Europeo mantuviera los tipos más o menos estables durante todo 2026 con vistas a bajar algo en 2027. Claro que a comienzos de año Estados Unidos no había empezado a liarla en la zona del Estrecho de Hormuz y en Irán. La intensificación de ese conflicto y las revisiones al alza de la inflación para 2026 han cambiado ese guión y ahora se descartan bajadas este año y se considera posible una segunda subida del 0,25 antes de final de año si los datos se tuercen o si se alarga mucho la guerra en Irán, sobre todo si la guerra de Irán supera el mes de julio. El escenario de consenso es que la facilidad de depósito se mantenga en la banda del 2,25-2,50 hasta final de año. Esto encaja perfectamente con lo que estamos viendo en las cuentas remuneradas. Los neobancos más agresivos se sitúan en el tramo del 2,4 del 3% TAE. Los bancos tradicionales que se mueven, como ING, se quedan en el 1,5 y quien se queda en el 0% es porque está abusando de la inercia de ti o de sus clientes en general, que es la banca tradicional. BBVA, Kutxabank, Banco Santander, Unicaja, cualquiera de esos bancos con los que tú trabajas. Un fondo monetario en euros es un fondo de inversión que compra activos de muy corto plazo y bajo riesgo. Letras del Tesoro, pagarés corporativos de empresas de alta calidad, depósitos entre bancos siempre con vencimientos cortos que se van renovando. Su objetivo es acompañar lo que haga el dinero a corto plazo. Si el Banco Central Europeo tiene la facilidad de depósito para el 2,25 en el Fondo Monetario, van a intentar darte algo muy parecido menos su comisión. Según rankings y comparativas recientes, los mejores fondos monetarios en España en 2026 acumulan rentabilidades a 12 meses en el entorno del 3,2-3,5%, con comisiones muy bajas, a veces por debajo del 0,2-0,3% y con una volatilidad controladísima. Es decir, estamos hablando de renta sujeta a riesgo, pero como es inversión en renta fija, el riesgo es muy bajito, ¿vale? Si una cuenta corriente normal tiene un riesgo del 1 de 6, esto puede estar o en 1 de 6 o en 2 de 6. Otros más conservadores, otros fondos monetarios, se mueven en torno al 1-2% en función de cómo han ido subiendo los tipos y de la duración media de su cartera. Aquí es más difícil aceptar este tipo teniendo en cuenta que en una cuenta corriente, en una cuenta corriente, puedes obtener ese 2%, como vemos en Trade Republic, ese 2,27
a partir de pasado mañana sin necesidad de ningún riesgo. Eso sí, claro, los depósitos monetarios, los fondos monetarios, por decirlo mejor, tienen ventajas frente a una cuenta remunerada y son claras. No dependes de la solvencia de un solo banco, sino de una cartera muy diversificada. No estás atado a promociones con caducidad o a topes de saldo remunerado. Y muy importante en España, puedes traspasar el dinero de un fondo a otro, sin tributar hasta el rescate final. Y esto es importante, porque cuando Trade Republic te paga todos los meses el 2,27, el 2 hasta ahora, el 2,27 en adelante, te retiene un 19%. Claro. Y es dinero que tú ya no tienes. Sin embargo, los fondos, los depósitos, los depósitos monetarios no tributan hasta que no los vendes. Incluso puedes cambiar de fondo monetario sin tributar, igual que lo haces con un fondo de inversión, ¿vale? Eso le da mucha eficiencia fiscal a las cuentas y a los depósitos, o sea, a los fondos monetarios frente a cuentas y frente a depósitos. La contrapartida: no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y la rentabilidad no es contractual. Aunque el riesgo sea muy bajo, ese 3% o 3 y pico de los últimos meses no garantiza que vaya a tener esa rentabilidad en meses futuros. Pero lo cierto es que es un producto de muy poco riesgo y que siempre le gana algo más de dinero al dinero que tienes en una cuenta. En un mundo de tipos oficiales al 2,25 tiene sentido que una parte de tu colchón esté en una buena cuenta remunerada como la de Trade Republic y otra parte en un monetario de calidad si te encaja el producto. Si junto todas las piezas, el dibujo es bastante nítido. El Banco Central Europeo ha subido 1/4 punto el precio del dinero porque la inflación se complica con la guerra en Irán y no va a regalar el dinero en 2026. Los bancos tradicionales se mueven, pero solo ING y a medio gas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a ING el asunto de las suscripciones. Vamos a ver si no hay una desbandada general. Y los neobancos, que son los grandes disruptores, han entendido que la batalla está en la remuneración del efectivo. El otro día lo hablaba con el bueno de José Luis y se lo decía, ¿no? Cuando estábamos hablando de este tipo de cosas, José Luis Hurtado me refiero. ¿Cuál es la gran disrupción? ¿Cuál es la gran innovación? La gran innovación, querida ING, es que te pongas ahora a intentar competir con neobancos que te dan 50.000 vueltas. No. La gran innovación es que hubieras mantenido tu simplicidad bancaria, que es una cosa mítica y que ha hecho que mucha gente que no hubiera abierto nunca un depósito bancario, una cuenta naranja, una cuenta lo que sea, no lo hubiera abierto nunca con un banco que en aquel momento no tenía ni siquiera oficinas. Ahora sí suele haber una oficina por cada capital, pero en aquel momento ni la había. Ningún españolito ni ninguna españolita de a pie hubiera confiado en un banco de color naranja si no hubiera sido por la simplicidad que habéis ofrecido siempre, la honestidad y la transparencia. Os vais a meter en un fregado que mucha de la gente que está en el banco, como yo, que empezamos jóvenes en el banco, pero estamos ya talluditos, a lo mejor no entiende, porque no les ha interesado esto de los neobancos y no sabe qué es una suscripción, que va a decir, pero es que ahora le voy a tener yo que pagar a mi banco como si fuera a ver Netflix. Como diría el otro, literal, bro. Me vas a pagar para que yo te deje que veas Prime Video con anuncios. O para que veas Disney Plus. Y su ridículo, pero magnífico, catálogo de productos Disney. Vale, pues igual consigues convencerle.
Pero es que eso es lo que le está ofreciendo su operadora de telecomunicaciones por 5 euros más, ¿sabes? En fin, igual alguien se ríe de mí cuando pasen los años e ING obtenga un éxito increíble con esto de las suscripciones. El problema es que si ya cuando Revolut o N26 nos hablan de suscripciones empezamos a pensar en comisiones, en ING, que es un banco tradicional, aunque sea banca online, no vamos a poder dejar de pensar en comisiones desde el principio. Y lo que está ofreciendo en Países Bajos a cambio algunas suscripciones bien importantes, porque la cara está en torno a 15 euros mensuales. Y no está claro qué ofrecen. Apenas un poquito más de remuneración. Y eso sí, que si te doy una tarjeta de crédito que no necesitas, que si te doy, porque con la de débito vas que ardes, que si te doy la suscripción a Amazon Prime Video. ¿Qué me estás contando, por favor? Bueno, espero equivocarme en realidad, porque ING me parece un actor importante dentro del sistema bancario español. Imprescindible, diría, sobre todo, cómo se comporta desde el punto de vista de las hipotecas. Digamos que ahí sí que ING es bastante disruptor respecto a la banca tradicional, aunque cierto es también que algunos bancos tradicionales, sobre todo en territorios en donde no tienen demasiada presencia, suelen ser disruptores a la hora de ir a pedirles una hipoteca. Bueno, vamos a ver también qué pasó a Revolut, porque, insisto, todavía no ha subido, no ha copiado el movimiento del Banco Central Europeo. Quizás cuando lo copie, pues se está acercando más al 2%. En cualquier caso, es un magnífico producto para viajar, para sacar dinero fuera de tu país, de tu red de cajeros, de tu moneda, si quieres hacer una transferencia internacional. Para muchas de esas cosas lo es, pero para banco tradicional, para invertir, sigue siendo mucho más barato y mucho más asequible Trade Republic. A pesar de que Revolut ha abierto una sucursal mexicana en donde tiene ya más de 500,000 de clientes en muy poco tiempo. Quiero decir que se está convirtiendo en una empresa muy notable dentro de lo que es el sistema financiero internacional. Pero lo que sí quisiera subrayar hoy, además, nuevamente, de la cuenta de Trade Republic, dejaré por ahí también enlace, o me lo pides, enlace por si te quieres dar de alta. Creo que a los dos nos dan 10 euros en acciones, ¿puede ser? Una locura. Bueno, eso después de una gincana, O sea, quiero decir que no cuentes con nada. Pero bueno, igualmente yo tengo un enlace afiliado. ¿Qué te iba a decir? Sí, quería decirte que más allá de Trade Republic, que sigue siendo lo subrayable, los fondos monetarios, silenciosos, desconocidos, están capturando rentabilidades del 2 al 3%, con riesgo muy bajo, con muy buena fiscalidad para la parte de tu dinero que no vas a necesitar mañana, pero que tampoco quieres meter en nada de riesgo en bolsa ni nada por el estilo. Hace unos años parecía que N26 iba a reventar la banca en España, luego el disruptor, como he dicho al principio, ha sido Revolut. Hoy quien realmente está agitando el árbol del ahorro cotidiano se llama Trade Republic, apoyado por un contexto en el que el Banco Central Europeo ya no regala el dinero. La cuestión, no te cases con un banco, evita el 0% por inercia, reparte una parte en tu banco de siempre si te aporta paz mental o si te permite pagar impuestos, por ejemplo, que igual con Trade Republic vas a ir a pagar un impuesto y no puedes. Pero deja una parte en una cuenta bien pagada y si te encaja otra parte en un fondo monetario. Eso ya es mucho más que tenerlo todo con la etiqueta de ya lo miraré algún día. En fin, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra Doble Dígito, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. En las notas del programa tienes mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en matrix.org, accesible con Element X o con la app que tú prefieras. Que tengas muy buen lunes
y nos escuchamos mañana en Bala Extra.